Aquella noche, Alejandro regresaba de una reunión interminable, cansado y con la mente cargada de números, contratos y rostros que parecían sonreír solo por interés. La mansión lo rodeaba con su lujo imponente. Los candelabros iluminaban los pasillos con un brillo dorado, las alfombras amortiguaban sus pasos, y cada sala mostraba muebles que él nunca había elegido personalmente. Sin embargo, nada de eso llenaba el vacío que sentía en el pecho. Había algo que le faltaba, un hueco que ni la fortuna ni el poder podían cubrir. Fue entonces cuando escuchó un leve sonido que provenía del ala trasera de la casa, donde rara vez pasaba. Curioso, se acercó sigilosamente y descubrió una escena que jamás olvidaría. En el suelo frío y duro, Isabela dormía abrazando con fuerza a su pequeña hija, Lucía, protegiéndola de las bajas temperaturas con su propio cuerpo. La niña, con los ojos cerrados, se aferraba a su madre con absoluta confianza. Alejandro, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero, se sintió completamente impotente. Allí, en ese rincón olvidado, no había riqueza que pudiera mejorar la situación, solo el amor inquebrantable de una madre enfrentando la adversidad. Cada movimiento de Isabela reflejaba esfuerzo, dedicación y ternura. Ajustaba la manta sobre Lucía, acomodaba la cabeza de la niña sobre su hombro y murmuraba palabras suaves para calmarla. Alejandro permaneció en silencio, casi conteniendo la respiración, porque comprendió de golpe que lo que estaba viendo era algo que nunca podría comprar ni experimentar en su mundo de lujo, la verdadera fortaleza del corazón humano. Su corazón, acostumbrado a la rutina superficial de su vida, se estremeció con una emoción desconocida. Por primera vez, Alejandro sintió que la riqueza no podía protegerlo de lo que realmente importa: la vida, la dignidad y el amor puro. Esa misma noche, al regresar a su suite, Alejandro no pudo conciliar el sueño. La imagen de madre e hija dormidas en el suelo frío no dejaba de rondar su mente. Recordaba cada gesto, cada mirada silenciosa, y se preguntaba cómo alguien podía mantenerse firme y amoroso en medio de tantas dificultades. Se dio cuenta de que su mundo, lleno de comodidades y excesos, había estado aislándolo de la realidad, de lo que realmente significaba luchar, cuidar y amar sin esperar nada a cambio. Al día siguiente, Alejandro comenzó a observar más de cerca la rutina de Isabela y Lucía. La mujer se levantaba antes del amanecer, preparaba todo con paciencia, cuidaba de su hija con esmero y trabajaba con esfuerzo constante. La pequeña Lucía sonreía a pesar de la escasez y el frío, confiando plenamente en su madre. Alejandro se sorprendía de cómo un ser humano podía mantener tanta dignidad y esperanza, y sentía que cada acción de Isabela le enseñaba lecciones que ninguna riqueza le había dado jamás. Mientras lo veía desde la distancia, un sentimiento de admiración profunda lo invadió. No podía evitar pensar en cómo la vida podía ser tan injusta, y al mismo tiempo, cómo la fortaleza y el amor podían surgir en los lugares más inesperados. Alejandro comprendió que aquel encuentro casual no era simplemente un accidente, era una llamada de atención, una lección de humildad y humanidad que cambiaría la manera en que veía el mundo y a sí mismo. Cada día que pasaba, el impacto de esa noche crecía en su interior. Alejandro sabía que no bastaba con sentir conmoción o lástima, debía actuar de alguna manera. Sin embargo, no quería interferir en la vida de Isabela de forma que la humillara o la hiciera sentir vulnerable. Su desafío ahora era encontrar la forma correcta de ayudar, sin destruir la dignidad de la mujer que lo había conmovido tan profundamente. La noche anterior a su primera acción, Alejandro se sentó frente a la ventana de su despacho, mirando la ciudad iluminada, y recordó algo que su abuela le había dicho de niño: la verdadera grandeza no está en lo que posees, sino en lo que haces por los demás con amor, sin esperar nada a cambio. Esa frase resonó con fuerza en su corazón. Por primera vez, entendió que su riqueza más grande no estaba en sus bienes, sino en la capacidad de aprender, sentir y actuar desde la humanidad. Fue así como Alejandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. A partir de ese momento, cada gesto, cada pensamiento y cada acción comenzaron a girar en torno a Isabela y Lucía. Sabía que el camino sería delicado y lleno de retos, pero también que allí estaba la oportunidad de descubrir la verdadera riqueza, la bondad, la compasión y el amor incondicional. Y mientras se preparaba para dar ese primer paso, Alejandro sintió una emoción profunda y nueva,
la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al despertar con los primeros rayos del sol, Isabela ya estaba de pie, moviéndose con una coordinación casi silenciosa. Su pequeña hija, Lucía, aún dormía abrazada a la manta, que apenas podía cubrirlas del frío. Cada mañana, la mujer preparaba el desayuno con manos cansadas pero firmes, cuidando de que la niña comiera suficiente y tuviera algo de energía para enfrentar el día. Luego se aseguraba de alistarla para la escuela, mientras ella misma se preparaba para un largo día de trabajo que muchas veces empezaba antes de que el mundo despertara. Alejandro, desde su posición de observador, comenzó a notar los pequeños detalles que revelaban la vida de Isabela, cómo ajustaba la ropa de Lucía con delicadeza, cómo revisaba cada mochila y cada cuaderno, cómo se aseguraba de que no faltara nada, aunque apenas tuvieran lo suficiente para sí mismas. Lo que para otros sería cotidiano, para él era una lección diaria de amor y perseverancia. Cada gesto silencioso le enseñaba algo que el dinero jamás había podido comprar: la dignidad que surge del sacrificio y la fuerza que nace del amor verdadero. En su mansión, Alejandro sentía un contraste abrumador. Por un lado, sus lujosos salones, sus reuniones interminables y su mundo lleno de lujos y privilegios. Por otro, la pequeña cocina de Isabela, sus manos ásperas, su paciencia inquebrantable y la mirada de Lucía que brillaba con confianza absoluta en su madre. Cada diferencia le hacía comprender más que su fortuna material no tenía peso frente a la riqueza que había en esa humildad cotidiana. Mientras avanzaban los días, Alejandro empezó a interactuar de manera discreta con Isabela, no de forma directa, sino a través de pequeños gestos, una provisión que aparecía sin explicación, una nota amable que encontraba en su bolso, algún detalle que mejoraba ligeramente su difícil rutina. Cada acción era cuidadosamente calculada para no exponerla ni comprometer su dignidad, pero suficiente para hacerle sentir que no estaba sola. A pesar de no conocer la identidad de su benefactor, Isabela comenzó a percibir que algo había cambiado en su entorno. Su corazón sentía un alivio silencioso, una sensación de cuidado que la sostenía sin necesidad de palabras. Lucía, por su parte, notaba la diferencia también. Más comida, ropa limpia y arreglos que hacían su vida un poco más ligera, aunque no entendiera completamente de dónde venían esos gestos. Alejandro se sorprendía cada día más de cómo un ser humano podía mantenerse firme y positivo en medio de tantas dificultades. Comenzó a comprender que la verdadera riqueza de la vida no estaba en los lujos ni en la opulencia, sino en la capacidad de seguir adelante con dignidad, con amor y con esperanza. Cada acción de Isabela, por pequeña que pareciera, llevaba consigo una fuerza que lo conmovía y lo inspiraba a ser mejor, a ver más allá de su propio mundo. Pero no todo era sencillo. Alejandro, aunque profundamente conmovido, sentía un conflicto interno constante. Sabía que no podía acercarse demasiado, que un movimiento en falso podría romper la delicada confianza que Isabela había construido para proteger a Lucía. Esa tensión lo mantenía alerta, consciente de que su papel debía ser de apoyo y no de imposición. Aprendió a observar con paciencia, a escuchar sin intervenir y a dejar que cada pequeño acto suyo fuera un hilo invisible que tejía seguridad y esperanza. Una tarde, mientras veía a Isabela y Lucía jugar en el pequeño patio, Alejandro sintió un golpe de emoción inesperado. Lucía, riendo, se lanzó en brazos de su madre, y la mujer le devolvió un abrazo que parecía absorber todas las penas del mundo. Alejandro comprendió que ese simple momento de ternura contenía más enseñanza que cualquier lección de negocios que él había recibido en su vida. La bondad, el amor y la dedicación podían superar cualquier adversidad, y él, que había vivido rodeado de riquezas, estaba aprendiendo que la fuerza de un corazón puro no tiene precio. Con cada día que pasaba, Alejandro sentía cómo su vida cambiaba sin que él se diera cuenta. La rutina de Isabela y Lucía se había convertido en un espejo que reflejaba todo lo que realmente importaba: la entrega, la esperanza y el amor sincero. Comprendió que estaba comenzando a valorar no lo que poseía, sino cómo podía tocar la vida de otros con pequeños actos de humanidad. Y mientras observaba a la madre y la hija, sonriendo sin darse cuenta, Alejandro supo que su mundo jamás volvería a ser el mismo. Una mañana fría y nublada, Isabela salió apresuradamente hacia su trabajo, llevando a Lucía de la mano y asegurándose de que no olvidara nada. Sin embargo, aquel día no sería como los anteriores.
Al llegar a su empleo, se encontró con la frialdad de su jefe, don Ernesto, quien la reprendió severamente por un error que no había cometido. La acusación fue injusta, dura y humillante. Las palabras resonaron en la pequeña oficina como un golpe que parecía hacer temblar cada pared. Isabela intentó explicar con calma, pero don Ernesto no quiso escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, mientras luchaba por mantener la dignidad frente a sus compañeros. Lucía, que había ido con ella debido a un retraso imprevisto, miraba a su madre con preocupación, sin comprender del todo, pero sintiendo la tensión en el aire. Alejandro, que casualmente pasaba por allí para observar discretamente, sintió un nudo en la garganta. La impotencia lo golpeó con fuerza. No podía intervenir sin arriesgar la privacidad de Isabela ni exponerla a una situación más incómoda. Mientras las reprimendas continuaban, Alejandro notó algo que lo hizo estremecer. La forma en que Isabela mantenía la calma, la elegancia de su postura a pesar del dolor emocional, y la manera en que abrazaba a Lucía para protegerla de la dureza del mundo. Cada gesto suyo irradiaba una fuerza silenciosa y digna que lo sobrecogía. Por primera vez, Alejandro entendió que había un tipo de riqueza que él jamás había conocido: la resiliencia frente a la injusticia y la capacidad de seguir adelante con amor y esperanza, incluso cuando todo parecía conspirar en contra. Esa tarde, Alejandro reflexionaba sobre lo sucedido mientras caminaba por los pasillos dorados de su mansión. Comprendió que la vida de Isabela y Lucía era un mundo de desafíos que el dinero no podía solucionar directamente. No se trataba solo de ofrecer bienes o regalos, sino de entender, apoyar y respetar la fuerza que habían construido con sus propias manos y su corazón. Cada pequeño acto de injusticia que presenciaba se convertía en un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en quienes afrontan la adversidad sin perder la humanidad. Decidió entonces que su papel debía ser diferente, no como alguien que resuelve problemas con riqueza, sino como un testigo atento, un aliado invisible que podía ayudar sin humillar ni intervenir de manera intrusiva. Empezó a planear sus acciones cuidadosamente, buscando formas de aliviar la carga de Isabela y Lucía, sin que ellas supieran que él estaba detrás de esos gestos. Esa decisión marcaría un punto de inflexión en su relación. Alejandro estaba aprendiendo a actuar desde la compasión y no desde el poder, un aprendizaje que transformaría su forma de vivir y de percibir el mundo. El día terminó con Isabela y Lucía regresando a su pequeño apartamento, agotadas pero aún unidas, y Alejandro observando desde la distancia, con el corazón conmovido y la mente llena de planes discretos. Sabía que cada desafío que enfrentaban era también una lección que le enseñaba a valorar la verdadera riqueza de la vida, la fortaleza del amor, la paciencia y la esperanza frente a las dificultades. Y mientras la noche caía, Alejandro comprendió que su camino junto a ellas apenas comenzaba, y que el primer gran desafío apenas estaba sembrando la semilla de un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde gris, después de un largo día de trabajo, Isabela regresó a su pequeño apartamento con Lucía a cuestas. La niña estaba cansada y un poco enferma, con fiebre ligera y ojos llorosos que reflejaban el agotamiento de todo el día. Isabela, a pesar del cansancio que sentía en cada músculo, no perdió la calma. Preparó un té caliente, acomodó mantas para que Lucía se recostara y cantó una canción suave para calmarla. Cada gesto suyo estaba lleno de amor, pero también de un sacrificio silencioso que nadie parecía notar. Alejandro, que la había seguido discretamente, observaba desde la distancia y sintió un golpe en el corazón. No era solo el cansancio físico lo que conmovía a Alejandro, era la entrega total de Isabela, su capacidad de mantener la esperanza y la fuerza en medio del dolor y la adversidad. Por primera vez, Alejandro comprendió que la vida podía ser brutal, pero también extraordinariamente hermosa, porque existían personas capaces de enfrentarla con nobleza y amor incondicional. Esa noche, cuando Isabela intentó acomodar a Lucía para dormir, tropezó con un pequeño objeto en el suelo y cayó, lastimándose ligeramente la muñeca. Lucía lloró, y la mujer, con lágrimas contenidas, abrazó a su hija para tranquilizarla, ignorando su propio dolor. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La impotencia lo inundó. Su mundo de poder y dinero era inútil frente a la fragilidad y la fortaleza de aquel hogar humilde. No podía simplemente abrir la puerta y ofrecer su ayuda sin arriesgar la dignidad de Isabela, pero tampoco podía permanecer indiferente. En ese instante,
Alejandro entendió la profundidad de la herida emocional que llevaba consigo Isabela. Cada caída, cada reprimenda injusta, cada noche fría y solitaria, dejaba cicatrices invisibles que ella ocultaba con valentía. La verdadera vulnerabilidad no se mostraba al mundo. Se guardaba para proteger a quienes amaba, en este caso a Lucía. Alejandro se sintió conmovido hasta lo más profundo, reconociendo que el valor de una persona no se mide por su posición o riqueza, sino por la capacidad de seguir adelante pese al dolor y la injusticia. Esa noche, Alejandro no durmió. Recordaba cada gesto, cada suspiro, cada mirada de Isabela y Lucía, y se preguntaba cómo podía intervenir sin romper la confianza de aquella mujer. Sintió que su corazón estaba cambiando, que su perspectiva sobre la vida, el amor y la riqueza se estaba transformando de manera irreversible. Comprendió que su papel no era rescatar, sino acompañar, aprender y reconocer la fuerza de quienes luchan con dignidad. Al amanecer, Alejandro decidió que era momento de actuar con cautela. Preparó pequeños gestos de ayuda, alimentos adicionales, mantas más cálidas y medicinas discretamente enviadas a su apartamento. Cada acción fue pensada para aliviar la carga de Isabela y Lucía sin comprometer su autonomía. La satisfacción de ver a Lucía sonreír y a su madre sentirse un poco más aliviada le dio una sensación de propósito que nunca había experimentado. Esa herida emocional, aunque dolorosa para Alejandro, se convirtió en un punto de conexión con Isabela. Comprendió que la empatía y la sensibilidad eran mucho más valiosas que cualquier fortuna, y que la verdadera riqueza residía en estar presente, en observar, entender y actuar desde la bondad. Por primera vez en su vida, Alejandro entendió que el amor, la paciencia y la entrega silenciosa podían superar cualquier obstáculo, y que aquellos momentos de vulnerabilidad compartida eran los que realmente transformaban a las personas. Los días que siguieron fueron un desafío constante para Alejandro. Observando la vida de Isabela y Lucía, comenzó a sentirse abrumado por la impotencia. Por más gestos discretos que realizara, cada vez que parecía aliviar una carga, surgía un nuevo problema. Cuentas por pagar, un retraso en la escuela de Lucía, una factura que Isabela no podía cubrir. Su mundo de soluciones inmediatas y poder económico no podía tocar la raíz de aquellos problemas, y esa realidad lo desgarraba por dentro. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de su mansión, Alejandro se detuvo frente a un árbol antiguo y exhaló profundamente. Sentía una mezcla de frustración, tristeza y culpa. ¿Cómo puedo ayudar sin humillarla? ¿Cómo puedo protegerla sin que ella lo sienta como un favor o una obligación? Se preguntaba una y otra vez. La tensión lo consumía y por primera vez en mucho tiempo dudó de sí mismo y de su capacidad para marcar la diferencia. Esa noche, volvió a observar a Isabela desde la distancia, viéndola preparar la cena para Lucía, cansada pero firme, con esa fuerza silenciosa que lo había conmovido desde el primer día. Alejandro sintió una oleada de impotencia que le apretó el pecho. Todo su dinero, su estatus y sus recursos eran inútiles frente a la vida real de esas dos personas. Se sentó solo en su despacho, mirando el vacío de la ciudad iluminada, y se dio cuenta de que su corazón estaba cansado, confundido y dolorido. El punto de quiebre llegó cuando Alejandro reconoció algo que hasta ese momento había evitado. No podía cambiar el mundo de Isabela con dinero, ni podía imponer su ayuda sin respeto. Cada intento de intervención que no respetaba su dignidad era un fracaso. Se sintió derrotado, al borde de renunciar a su idea de acercarse, pensando que tal vez el mundo era demasiado cruel y que él, a pesar de sus recursos, era incapaz de generar un cambio real. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su frustración, Alejandro tuvo un instante de claridad. Recordó las palabras de su abuela: la verdadera grandeza no está en lo que posees, sino en lo que haces por los demás con amor, sin esperar nada a cambio. Esa frase resonó con fuerza en su mente y en su corazón. Comprendió que su desesperación provenía de esperar resultados inmediatos y visibles, en lugar de valorar los pequeños gestos, las acciones silenciosas y el impacto emocional que podía tener simplemente estando presente. Alejandro respiró hondo y decidió que no podía rendirse. A pesar de sentirse agotado y emocionalmente vulnerable, comprendió que su rol no era resolver todos los problemas de Isabela, sino acompañarla, observar, aprender y ayudar desde el respeto y la empatía. Este momento de quiebre fue, en realidad, el preludio de un cambio profundo en su forma de actuar y de sentir. La clave no estaba en controlar la situación,
sino en estar presente con el corazón abierto. Al despertar al día siguiente, Alejandro se levantó con una renovada determinación. Aunque el camino seguía lleno de dificultades, había comprendido que la paciencia, la constancia y la bondad eran sus mayores aliados. Su frustración se transformó en fuerza y su desesperanza en la chispa que necesitaba para continuar, no como un benefactor omnipotente, sino como un ser humano dispuesto a aprender, a acompañar y a amar de manera genuina. Desde aquel punto de quiebre, Alejandro empezó a planear su próximo paso, cómo acercarse de manera más efectiva, cómo fortalecer el vínculo con Isabela y Lucía, y cómo transformar la desesperanza en esperanza, sin romper la dignidad ni la independencia de quienes había llegado a admirar tanto. Aquella noche comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en la capacidad de tocar vidas con cuidado, respeto y amor sincero. Al amanecer del día siguiente, Alejandro decidió cambiar su enfoque. En lugar de sentir frustración por lo que no podía controlar, comenzó a observar los pequeños detalles que hacían la vida de Isabela y Lucía tan especial. Fue entonces cuando notó algo que lo conmovió profundamente. Lucía, con apenas 6 años, había recogido flores silvestres del jardín frente al apartamento y las había colocado en un pequeño jarrón para alegrar el espacio. La inocencia y ternura del gesto hicieron que Alejandro comprendiera que incluso en medio de la dificultad, la esperanza y la belleza podían florecer. Ese simple acto de la niña fue la chispa que Alejandro necesitaba. Se dio cuenta de que su papel no era salvar a Isabela de la adversidad, sino acompañarlas, protegerlas en silencio y brindarles oportunidades para que su fortaleza y bondad siguieran brillando. Decidió que cada acción suya sería un apoyo sutil, respetuoso y lleno de humanidad, sin que ellas sintieran dependencia ni humillación. Inspirado por esa revelación, Alejandro comenzó a planear gestos más significativos. Envió discretamente paquetes con alimentos nutritivos, mantas cálidas y algunos libros para Lucía. Todo estaba cuidadosamente preparado para que pareciera casual, como si el universo les estuviera ofreciendo una pequeña ayuda, pero siempre respetando su dignidad. Cada pequeño gesto estaba cargado de intención y empatía, y cada vez que Isabela lo descubría, aunque no sabía quién lo hacía, su rostro se iluminaba con una mezcla de sorpresa y alivio. Esa noche, mientras observaba a la madre y la hija desde la distancia, Alejandro comprendió que había encontrado un propósito real: acompañarlas, aprender de su resiliencia y permitir que su amor y bondad se manifestaran sin interferir ni dominar sus vidas. La chispa de esperanza no solo nacía de los actos que él realizaba, sino también del ejemplo de fortaleza y entrega que Isabela le ofrecía cada día. Por primera vez, Alejandro sintió que su corazón estaba verdaderamente conectado con otra vida. No había calculadora que pudiera medir esa emoción, ni dinero que pudiera igualarla. La chispa de esperanza era la certeza de que cada pequeño gesto podía transformar el mundo de alguien, y que incluso en la oscuridad, siempre existía un rayo de luz capaz de guiar y sostener. A partir de ese momento, Alejandro comenzó a actuar con un propósito renovado. Cada mañana se levantaba no solo para gestionar su imperio financiero, sino también para pensar en cómo podía contribuir, de manera discreta y humana, al bienestar de Isabela y Lucía. Aprendió que la paciencia, la observación y la empatía eran herramientas más poderosas que cualquier riqueza material. Ese pequeño descubrimiento cambió su perspectiva de la vida. Alejandro comprendió que no estaba simplemente ayudando a otras personas, estaba transformándose a sí mismo, abriendo su corazón a emociones que había ignorado durante años y descubriendo que la verdadera grandeza residía en la capacidad de amar y proteger sin condiciones. Con la chispa de esperanza encendida, Alejandro se sentó esa noche frente a la ventana de su despacho, mirando a la madre y la hija en su hogar. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, que los desafíos no desaparecerían, pero por primera vez sentía que tenía las herramientas para enfrentarlos con amor, paciencia y respeto. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza, la que no se mide en dinero ni en poder, estaba comenzando a florecer dentro de él y a su alrededor. Con la chispa de esperanza encendida, Alejandro decidió tomar medidas más consistentes para mejorar la vida de Isabela y Lucía, siempre con respeto y discreción. Cada mañana, antes de salir a sus compromisos, revisaba pequeños detalles. Había preparado un paquete con alimentos saludables, ropa limpia para Lucía
y una carta con palabras de ánimo cuidadosamente redactadas para Isabela. Todo estaba pensado para ser un apoyo silencioso, para que ellas sintieran alivio sin perder la dignidad ni depender directamente de él. Isabela comenzó a notar que la vida parecía un poco más ligera. Los días en que el frío parecía más intenso, encontraba mantas adicionales en su hogar. Cuando las facturas amenazaban con aplastarlas, algún pago puntual aparecía misteriosamente cubierto. La madre y la hija no sabían quién estaba detrás de esos gestos, pero sentían un alivio inexplicable y la certeza de que no estaban solas en el mundo. Lucía, con su inocencia, comenzó a sonreír más, a jugar con energía y alegría, mientras que Isabela recuperaba poco a poco la serenidad necesaria para enfrentar cada día. Alejandro, por su parte, también comenzaba a transformarse. Observaba cómo cada pequeña acción suya generaba un impacto profundo y silencioso en la vida de las dos. Aprendía a valorar los detalles, a apreciar la resiliencia y el amor que se manifestaban en la rutina diaria de Isabela. Cada sonrisa de Lucía, cada gesto de ternura de la madre, se convertía en un recordatorio de que su objetivo no era solo ayudar, sino aprender y conectar de manera auténtica con los seres humanos. No todos los días eran fáciles. Había retrocesos, errores y dificultades imprevistas. Una vez, un paquete enviado llegó tarde, causando que Isabela pasara un día particularmente difícil. Alejandro sintió una mezcla de culpa y frustración, pero decidió convertir cada error en una oportunidad de aprendizaje. Comprendió que el camino de la superación no era lineal. Había que enfrentar caídas, adaptarse y seguir adelante, siempre con paciencia y amor. A medida que pasaban las semanas, la relación invisible entre Alejandro e Isabela y Lucía se fortalecía. Él comenzaba a sentir que formaban parte de su vida de una manera que iba más allá de la distancia física. Se sorprendía sonriendo frente a las pequeñas travesuras de Lucía, pensando en soluciones ingeniosas para facilitar la rutina de la madre, y sintiendo una satisfacción profunda al ver que sus gestos, aunque discretos, generaban cambios reales y positivos. Una tarde, Alejandro decidió enviar un regalo especial, un set de libros educativos y juegos para Lucía. Observó desde lejos cómo la niña exploraba cada página con entusiasmo y curiosidad, y cómo Isabela la miraba con una mezcla de orgullo y ternura que hacía que su corazón se llenara de emoción. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que la verdadera transformación no era solo para ellas, sino también para él. Estaba aprendiendo a amar, a preocuparse de manera genuina y a actuar desde la compasión. Ese camino de la superación no era fácil, pero cada paso demostraba que las pequeñas acciones, sostenidas en el tiempo, podían generar cambios profundos. Alejandro comprendió que la paciencia, la constancia y la empatía eran las herramientas más poderosas para influir en la vida de otros sin destruir su independencia ni su dignidad. Cada día que pasaba, su admiración y respeto por Isabela crecía, y su vínculo con Lucía se fortalecía en silencio, creando un lazo invisible que unía sus corazones de manera irrompible. Al final de ese capítulo de su vida, Alejandro se sentó frente a la ventana de su despacho, observando cómo la madre y la hija compartían una tarde tranquila en su hogar. Sintió una profunda satisfacción y serenidad. La transformación, pensó, no solo estaba ocurriendo en sus vidas, sino también dentro de él. Estaba descubriendo el valor de la humildad, la entrega y el amor genuino, comprendiendo que la verdadera riqueza se mide en actos de bondad y en la fuerza del corazón humano. Una mañana soleada, Alejandro se encontraba revisando los pequeños detalles de la ayuda que había enviado durante la semana. Todo parecía rutinario hasta que recibió un mensaje inesperado. Lucía había ganado un concurso escolar de dibujo gracias a una iniciativa que Alejandro había apoyado discretamente enviando materiales de arte y pintura. La emoción y orgullo de la niña eran palpables, y la alegría de Isabela iluminó su rostro de una manera que Alejandro no había visto antes. Ese pequeño triunfo, sin embargo, trajo consigo un giro inesperado. Don Ernesto, el jefe injusto de Isabela, decidió intervenir directamente en la vida de la mujer, cuestionando su dedicación y amenazando con despedirla, alegando que su tiempo fuera de la oficina, por cuidar de Lucía y participar en actividades escolares, era un problema. La noticia cayó sobre Isabela como un balde de agua fría, y Alejandro, que hasta entonces había actuado en silencio, sintió la urgencia de tomar una decisión más directa. Hasta ese momento, su participación había sido discreta, observadora, respetuosa.
Pero la amenaza sobre el sustento de Isabela y la estabilidad de Lucía obligó a Alejandro a replantearse su estrategia. La chispa de esperanza que había logrado encender se encontraba ahora en riesgo, y él comprendió que debía actuar de manera más decisiva para protegerlas, sin quebrar la independencia ni la dignidad de Isabela. Ese giro inesperado también reveló un lado humano que Alejandro no había anticipado: la valentía de Isabela frente a la injusticia. Aunque abatida, no se rindió. Defendió su posición con dignidad y claridad, exponiendo su esfuerzo, su compromiso y la importancia de balancear la vida laboral y personal. Alejandro, oculto entre la multitud, observaba cómo la mujer que lo había conmovido tantas veces mostraba una fuerza interior que lo dejó sin aliento. Conmovido y decidido, Alejandro ideó un plan para ayudar de manera directa pero sutil. Aprovechó su influencia y recursos para ofrecer una alternativa que beneficiara a Isabela sin que ella supiera que provenía de él. Contactó a personas de confianza dentro de la escuela y de su propia empresa para asegurarse de que Lucía tuviera todas las oportunidades y que Isabela pudiera mantener su empleo sin obstáculos. Cada movimiento estaba calculado para respetar su autonomía, pero garantizar que el esfuerzo y la bondad de la madre no fueran dañados por la injusticia. La intervención de Alejandro trajo un efecto inmediato. Isabela pudo continuar trabajando sin preocupaciones, y Lucía disfrutó de un reconocimiento justo en la escuela. Alejandro, observando la felicidad y tranquilidad que volvía a brillar en sus rostros, comprendió que los giros inesperados de la vida no solo presentan desafíos, sino también oportunidades para actuar con humanidad y justicia. Ese giro decisivo no solo cambió la dirección de la historia, sino que fortaleció el vínculo invisible entre Alejandro, Isabela y Lucía. Él entendió que la verdadera influencia no reside en la autoridad ni en el dinero, sino en la capacidad de actuar desde la compasión, la justicia y el respeto. Incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, cada dificultad enfrentada y superada se convirtió en una prueba de amor y de fortaleza, mostrando que la vida, aunque impredecible, también puede estar llena de momentos de transformación y esperanza. Al caer la tarde, Alejandro contemplaba a la madre y a la hija desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y emoción profunda. El giro inesperado había confirmado algo que ya intuía: la verdadera riqueza de la vida no está en lo que uno posee, sino en cómo se toca la vida de otros con bondad, respeto y amor genuino. Y en ese momento, supo que estaba preparado para acompañarlas hasta el final de su viaje, sin perder nunca la humanidad que lo había llevado a ellas. Con el giro decisivo superado, Alejandro comenzó a ver los frutos de sus acciones y la transformación que había logrado, no solo en la vida de Isabela y Lucía, sino también en su propia percepción del mundo. La pequeña familia empezaba a vivir con una serenidad y estabilidad que antes parecía imposible, y la alegría volvía a iluminar cada rincón de su hogar. Lucía reía con espontaneidad, jugaba con sus amigos y se entregaba con entusiasmo a sus estudios, mientras Isabela respiraba tranquila, con la certeza de que sus esfuerzos no serían en vano. Alejandro, desde la distancia, se permitió por primera vez sentirse parte de ese mundo, sin interferir directamente, pero con la satisfacción de haber cambiado vidas con gestos invisibles, llenos de respeto y amor. La gran transformación se reflejaba en cada sonrisa, en cada abrazo, en la manera en que madre e hija compartían la vida sin miedo, con confianza y esperanza. Pero la verdadera metamorfosis no se limitaba a ellas. Alejandro, que había iniciado esta travesía motivado por la curiosidad y la compasión, experimentó un cambio profundo en su interior. Su corazón, antes endurecido por la riqueza y el aislamiento, ahora se sentía ligero, consciente de la importancia de la humildad, la empatía y la entrega genuina. Comenzó a comprender que la vida no se mide por lo que se posee, sino por la capacidad de tocar los corazones de los demás y de sembrar amor donde la necesidad es mayor. En un acto de valentía y honestidad consigo mismo, Alejandro decidió presentarse finalmente ante Isabela, no como un benefactor oculto, sino como un ser humano dispuesto a compartir y aprender, sin exigir nada a cambio. Su encuentro fue emotivo y silencioso al principio, lleno de miradas que decían más que cualquier palabra. Isabela, aunque sorprendida, percibió en él la sinceridad de sus gestos pasados, y una nueva confianza comenzó a florecer entre ellos.
El reencuentro permitió que los lazos construidos en secreto se consolidaran con claridad y transparencia. Lucía, con su intuición infantil, comprendió que alguien había cuidado de ella sin esperar nada a cambio, y abrazó a Alejandro con gratitud y alegría. Alejandro, por su parte, experimentó la sensación de pertenencia que nunca había sentido en su mundo de lujos y privilegios. La gran transformación había alcanzado su punto culminante. La conexión emocional entre ellos era profunda, auténtica y duradera. A partir de ese momento, Alejandro no solo era un observador silencioso, sino un amigo y apoyo confiable, alguien que compartía la vida de Isabela y Lucía con respeto, cariño y compromiso. La historia, que había comenzado con sorpresa y compasión, se transformó en un relato de esperanza, resiliencia y amor, donde cada desafío superado fortalecía los vínculos y mostraba la verdadera esencia de la riqueza, la bondad del corazón humano. Finalmente, Alejandro comprendió que las lecciones más importantes de la vida no se aprenden en los negocios, en la acumulación de dinero o en la fama, sino en los gestos cotidianos de amor, paciencia y solidaridad. La gran transformación no solo había cambiado a Isabela y Lucía, sino que había transformado para siempre la manera en que él percibía la vida, enseñándole que la verdadera felicidad reside en dar, comprender y acompañar con el corazón abierto. El tiempo pasó, y con él, las vidas de Isabela, Lucía y Alejandro se entrelazaron de manera silenciosa pero profunda. Cada pequeño gesto de bondad, cada acción discreta y cada momento de cuidado había construido un vínculo que iba más allá de las palabras. Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no se mide por la fortuna ni por los bienes materiales, sino por la capacidad de tocar vidas, de brindar apoyo y de enseñar con el ejemplo. Isabela, ahora más segura y tranquila, se dio cuenta de que su esfuerzo y sacrificio habían sido reconocidos de la manera más pura posible, no con recompensas materiales, sino con comprensión, respeto y afecto genuino. Lucía creció rodeada de amor, aprendiendo que la vida, aunque a veces dura y exigente, también puede ser hermosa cuando se cuenta con la guía y protección de quienes realmente se preocupan por uno. Alejandro reflexionaba cada día sobre las lecciones aprendidas. Comprendió que había pasado de ser un observador curioso a convertirse en un compañero silencioso y responsable, y que el verdadero cambio en su corazón se había dado al aprender a valorar la humildad, la resiliencia y la fuerza del amor incondicional. La experiencia le enseñó que intervenir con respeto y empatía podía tener un impacto mucho más profundo que cualquier acto ostentoso de generosidad. El legado de esa historia quedó plasmado en los pequeños momentos cotidianos, en la risa de Lucía, en la serenidad de Isabela, en la sensación de propósito que Alejandro descubría cada vez que los veía felices y seguros. Cada uno de ellos había transformado al otro, y juntos habían aprendido que la vida no se trata solo de recibir, sino de dar desde el corazón, con paciencia y constancia, incluso sin esperar reconocimiento. Al mirar hacia atrás, Alejandro entendió que todo había comenzado con un simple acto de empatía: ver a Isabela y a su hija en el suelo frío y permitir que la compasión guiara sus acciones. Aquella visión inicial se convirtió en un camino lleno de aprendizajes, retos superados y emociones compartidas, demostrando que la verdadera grandeza de la vida reside en la bondad, el respeto y la entrega desinteresada. La historia de Alejandro, Isabela y Lucía dejó una enseñanza clara y universal. La riqueza más valiosa no está en el dinero ni en las posesiones, sino en la capacidad de amar, de proteger y de ayudar a quienes enfrentan dificultades con dignidad. Cada gesto de humanidad, cada acción discreta y cada palabra de apoyo tienen el poder de transformar vidas y de crear un legado que trasciende generaciones. Y así, mientras la luz del sol acariciaba las ventanas del pequeño hogar, Alejandro, Isabela y Lucía compartían no solo un espacio, sino un vínculo indestructible, una lección de vida que el tiempo no podría borrar, que el amor genuino, la bondad y la compasión son los verdaderos tesoros que cada ser humano puede encontrar y ofrecer, y que al final son ellos quienes definen la riqueza de nuestra existencia.